Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes para presentarles lo que va a ser nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, nosotros somos el Laboratorio de Tecnologías Emergentes. Somos un grupo multidisciplinario que tratamos de abordar los estudios en cuestión de inocuidad y calidad de alimentos, ¿sí? Entonces nosotros, este es nuestro logo, quizá nos han visto en otras plataformas, plataformas como Instagram o Facebook también, y ahora estamos tratando de retomar esta otra plataforma que es YouTube. Nosotros somos parte de un centro de investigación público que es el CIAT. Este, este centro forma parte de lo que es la red de centros públicos de investigación CONACYT. Entonces, en este contexto, nosotros hacemos esa investigación para el beneficio de la población, para generar conocimiento que pueda ser transferido para beneficio del pueblo, también de las industrias, y una parte muy importante es la formación de recursos humanos que hacemos aquí, es decir, formamos profesionistas especializados en las cuestiones de inocuidad alimentaria. En ese contexto es de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Posteriormente, les voy a platicar un poquito de, pues, quiénes somos, ¿sí? Somos un grupo, como les mencioné ahorita, eh, de estudio para generar conocimiento, analizar la problemática en cuestiones de inocuidad de los alimentos y de calidad de los alimentos, ¿sí? Posteriormente vamos a ir profundizando más en todos estos términos, eh, por ejemplo, qué es la inocuidad alimentaria, cómo se define la calidad de un alimento, cómo podemos prolongarla. Entonces, los especialistas que estamos trabajando en este laboratorio, pues somos desde biólogos, químicos biólogos, bioquímicos, ingenieros agroalimentarios, ¿sí? Horticultores. Entonces es un grupo bastante rico en experiencia y en formación también para poder dar ese apoyo. Entonces, aquí les muestro algunos de los integrantes de nuestro equipo a través de estos años, aunque ha habido muchos más que han sido partícipes en lo que ahora somos, ¿no? Y en lo que vamos a hacer también. Entonces aquí, si tienen un poco de interés en conocer un poquito más a quienes han estado, les dejamos este código, el código QR, para que ustedes puedan eh, visitarnos en nuestro sitio de laboratorio y ya vean de los diferentes estados del país que han venido, de otros países también nos han visitado. ¿Okay? Posteriormente les voy a platicar un poquito de, de esa temática de investigación que hacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que nos encargamos o intentamos realizar es hacer un estudio de todo lo que es la cadena de alimentación, ¿no? Desde que los alimentos son producidos, eh, qué características tienen en cuanto a calidad, ¿sí? ¿Por qué pierden esa calidad? ¿Qué puede comprometer el que esos alimentos sean poco seguros de consumir o que tengan las mejores características para que sean consumidos? Entonces, todo el proceso que lleva desde su producción hasta que llega al consumidor es lo que nosotros estudiamos. Estudiamos en ese contexto, les digo así, multidisciplinario, que puede llegar a ser todos los pasos que involucran esta cadena desde que el alimento crece, se cultiva, se cosecha, se transporta, se almacena, se prepara y se consume también, ¿sí? En cuestiones de el olor, el sabor, las vitaminas, los antioxidantes que tiene. Otra cosa importante, pues que no tenga, por ejemplo, algunas bacterias que puedan hacerle daño a las personas cuando los coman. Entonces, todos los pasitos que conllevan de estos puntos son los que nosotros estudiamos. Posteriormente les vamos a dar más información, que es el punto también de este video y de este canal, platicarles las diferentes secciones que vamos a tener en cada uno de estos pasos que damos. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, principalmente
tenemos la firme convicción que no hay nada que impacte más para el desarrollo de una población como es la alimentación, ¿sí? Entonces, en estas cuestiones de la alimentación, pues lo principal que nos interesa es poder llegar a la gente y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, más detalles van a venir, estén atentos acerca de esos pasos que damos para poder estudiar y sobre todo comunicarles, ¿sí? Quitar esas palabras así un poquito técnicas y difíciles de comprender para que ustedes entiendan qué es lo que hacemos, ¿sí? Y sobre todo en eso, ¿no? Que el beneficiario que nosotros vemos al final de toda esta cadena de estudios, pues es el pueblo, ¿no? Adicionalmente, en este proceso, pues les digo, se forman estudiantes también. Entonces aquí podemos ver que ha habido maestros que han salido formados de aquí, ingenieros, biólogos, químicos. También ya que deciden hacer la especialidad, pues salen los doctores, investigadores, futuros investigadores en la temática. Otros deciden irse a la industria. Entonces también tratamos de dar en esa capacitación que reciben aquí, esa formación, pues los diferentes panoramas que pueden estudiar o aplicar ese estudio que tuvieron acá, aplicarlo, ¿no? Para hacer su forma de vida, ¿sí? Pues dentro, acá debajo, está también la generación de conocimiento y compartir ese conocimiento con lo que es la comunidad científica también, es decir, otros científicos en otras partes del país o del mundo, ¿sí? Que puedan conocer lo que hacemos y que se apoyen en ese conocimiento, así como nosotros nos apoyamos en el conocimiento que otros están generando, ¿no? Entonces, si quieren tener un poquito más de detalles en este contexto, ahí yo los invito a que visiten los códigos QR de los programas de divulgación. Les digo, este canal va a ser uno de ellos. También que conozcan a los profesionistas que han salido de nuestro grupo y las publicaciones que tenemos. Entonces, les dejo los códigos QR ahí disponibles para que ustedes dirijan la cámara de su celular y puedan tener esa información. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? De asegurar la calidad de un alimento y que no tenga bacterias, que tenga más antioxidantes, que tenga mejor sabor, mejor textura, que estén más firmes, ¿sí? Entonces, nosotros damos diferentes pasos de estudio. Lo primero, ante todo, es conocer un poco más el problema, ¿sí? Ese problema que conlleva el que las bacterias crezcan, el que los alimentos se deterioren o se dañen, ¿sí? Entonces, ¿por qué duran menos? ¿Por qué tienen mejor sabor? ¿Por qué pierden ese sabor? ¿Por qué bajan las vitaminas? ¿Por qué suben las vitaminas? Entonces, hacemos muchos de esos estudios para conocer el proceso que conlleva, ¿no? Y conociendo ese proceso, esos problemas, pues vamos a proponer soluciones para poder atacarlas, ¿no? Entonces, ya dentro de las aplicaciones que hacemos, un ejemplo más práctico, por ejemplo, es el diseño de aditivos alimentarios a través de fuentes naturales, ¿sí? Entonces, principalmente hemos estudiado residuos agroindustriales, tenemos, por ejemplo, estudios de hongos comestibles, otros que tienen usos medicinales o cosméticos también. Tenemos de plantas medicinales, plantas aromáticas. Entonces, normalmente ese conocimiento también nosotros lo vamos tomando como base el uso histórico que han tenido, ¿no? Las plantas, los hongos, para obtener esas moléculas, esas sustancias que son de beneficio para el ser humano. Entonces, en esa parte tenemos también que estudiar cómo cambian esos compuestos que son los activos, ¿no? Para que se conserve un alimento, para que se mueran o se inactiven bacterias. Entonces, cómo se afectan por las temporadas de cultivo, las condiciones geográficas donde se producen esos hongos también, ¿sí? Entonces, posteriormente tenemos lo que son las extracciones. Entonces, ¿cómo podemos extraer las sustancias que están en estos materiales? Entonces, nosotros acá proponemos diferentes tecnologías para poder hacer ese tipo de estudios, ¿sí? Entonces, cómo extraerlos, cómo
tenerlos más disponibles también, ¿sí? Entonces, y sobre todo más activos, ¿sí? Que puedan ser utilizados para degradar a las bacterias, por ejemplo, para inactivarlas, para inactivar radicales libres, para que haya ese sabor característico o incluso un sabor más agradable en los alimentos. Y otra cuestión también muy de moda, les digo, pues es que muchas de las sustancias que hay en esas fuentes y que son extraídas, pues pueden tener un beneficio para la salud del ser humano por ser antioxidantes, vitaminas, ¿sí? Entonces, ya una vez que tenemos esos extractos caracterizados, nosotros buscamos el que sean aplicados en un alimento, ¿sí? Ese alimento lo vamos a aplicar dependiendo de las características de las sustancias, de los activos que hemos recuperado. Entonces, aplicarlos en el alimento pueden necesitar diferentes tecnologías. Por ejemplo, a veces lo más fácil es lo que buscamos, ¿no? Porque lo más fácil va a ser lo más económico también. Entonces, si aplicamos de la forma directa el extracto al alimento y eso funciona, es lo preferible. Pero si también ese extracto necesita ser aplicado al envase, por ejemplo, del alimento, pues hemos hecho algunos estudios así, encapsulándolos para controlar los tiempos en que se liberen, ¿sí? Y luego que son aplicados al alimento, pues ya empezamos a evaluar la calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambió esa respuesta o esa calidad general del alimento que fue tratado con un extracto antioxidante o antimicrobiano? Si esas características que nosotros buscamos, mm, es decir, se reducen las bacterias, hay un mejor contenido de antioxidantes, mayor contenido de estos, pero quizá puedan causar un efecto secundario, ¿sí? Es decir, que pierdan la firmeza, o a veces puede ser un efecto secundario benéfico también, como que sean, por ejemplo, un tomate más firme y que dure más tiempo. Entonces, en este contexto es un poquito la temática que nosotros manejamos, ¿sí? Y esperemos, les digo, ya en las futuras secciones que hagamos en este canal, que se explique de una manera más clara todo uno de estos pasos, porque es mucha la información que se ha generado en ese contexto y eso queremos lograr aquí, dar un poco más de detalle. ¿En dónde estamos? Nosotros estamos localizados en la ciudad de Hermosillo, Hermosillo, Sonora. Sonora es un estado al noroeste de México. Tenemos cerca lo que es el Golfo de California, ¿sí? Entonces, en ese punto aquí les dejamos la ubicación. Colindamos con el estado de Sinaloa, Chihuahua, Tucson, con la frontera con Estados Unidos. Entonces, el clima es algo desértico, ¿sí? Aunque como tenemos la playa cerca, la Sierra Madre también está a unos kilómetros, entonces los climas que encontramos en el estado son muy variados, ¿no? Entonces aquí les dejo la ubicación para que conozcan un poquito más de este lugar en el que estamos, que para nosotros pues es nuestro hogar, ¿no? Entonces, y esperemos que pronto nos visiten. ¿Qué palabras nos describen como equipo? Eso es interesante, ¿no? Porque había muchas palabras que sacábamos, pero tratamos de hacer nuestro trabajo de una manera divertida, ¿sí? Demostrar que estamos y probar que estamos comprometidos con nuestro trabajo. También motivarnos y transmitir esa motivación a las nuevas generaciones que van a continuar con esta carrera y todo en ese contexto profesional, ¿sí? Nosotros podemos recibirlos, de hecho antes de la pandemia nosotros teníamos visitas guiadas en nuestro laboratorio y pues ahora con la pandemia y todas las cuestiones tecnológicas de la información que se vinieron, como les digo, el hacer estos videos y compartirlos, pues nosotros también lo hemos optado, ¿no? por hacerlo un poquito más intensivo esta comunicación que queremos tener con ustedes, ¿no? Entonces tenemos lo que son, por ejemplo, que ustedes vengan a hacer, si son estudiantes que se están formando en esta temática, tenemos lo que son las prácticas profesionales, servicio social, tesis de licenciaturas. Entonces, adicionalmente, pues somos un centro de investigación del Consejo Nacional de Ciencia, como les mencioné antes. Entonces, hay las opciones para tener becas, para hacer sus maestrías y doctorados. En este código ustedes van a poder
ir a la plataforma del CONACYT y ver las opciones que hay de apoyos, ¿no? Para que hagan sus estudios. Adicionalmente recibimos también profesores visitantes que pueden ser como postdoctorantes o en estancias sabáticas también, profesores que vengan de otras universidades. Entonces aquí les dejamos el código para algunas convocatorias que se abren también. Y pues principalmente la cercanía con la gente es lo que buscamos, que ustedes, el público en general que quiera saber un poco más de lo que hacemos y como les expliqué, lo hacemos para ustedes, pues tendremos estas plataformas de manera en línea, pero ya que acabe lo que es la contingencia por la pandemia, pues esperemos que también nos puedan visitar en la institución. Entonces, hay diferentes maneras para contactarnos, les digo, este es mi correo, entonces yo soy el responsable del laboratorio, y ya si hay alguna duda o yo los puedo contactar con el resto del equipo, con gusto lo voy a hacer. Adicionalmente tenemos las redes sociales que les compartí antes, que sería de Facebook, de Instagram, y pues este que va a ser nuestro canal de YouTube. Y no me queda más que agradecerles todo este tiempo que han brindado, y como les mencioné, este va a ser el comienzo, ¿no? De diferentes secciones que vamos a tratar de desarrollar para ustedes. Y también pues se trata de que nosotros aprendamos a comunicarnos de una manera más efectiva con la población en general, ¿no? Y lograr ese propósito final que tenemos, que es el beneficio de ustedes, de sus familias. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que nos contacten e interactuar aún más. Hasta luego.